Esta breve explicación está basada en la lectura Una aproximación al concepto de identidad del autor Yáñez. En su dimensión individual, retrata cómo la identidad se construye a partir de la intersubjetividad, es decir, que el individuo, a partir de la continua interacción humana con los otros individuos que considera significativos, va construyendo a partir de la diferenciación lo que quiere, lo que quiere ser en su identidad. De la misma manera, en la dimensión colectiva, el sentido de pertenencia se da por la internalización de los valores compartidos del determinado grupo colectivo. Es así como las dos dimensiones comparten las características de delimitación, continuidad, autoconciencia, cohesión e integración. Es importante reconocer que esta internalización y estos valores compartidos y la interacción de los mismos se da a partir de un sistema de símbolos. Esta breve explicación del término de organizaciones se da a partir del texto Consideraciones epistemológicas de la teoría sociológica y de la organización de Valenzuela Espinosa y Sociología de las organizaciones de Pamela González Escalante. Las organizaciones son un concepto fundamental para el estudio de la sociología, ya que se encuentran en todos los ámbitos social, político y económico y son las bases de la dinámica o movimiento social. Por eso son considerados producto de la acción y la interacción con la construcción estructural. Se definen por ser conscientes de sus fines y racionalmente constituidas. Las organizaciones, en contraposición a su percepción anterior, consideran sus aspectos históricos y contextuales para su análisis. Es importante destacar la dualidad entre organización y colectivo y empleado individual, como esta dialéctica entre individuo y estructura. Temas como el concepto de reglas dentro del pensamiento de Bourdieu tiene dos importantes nociones. La primera basándose en la regla como constriñadora o determinante de las acciones humanas y la otra como una estrategia, es donde presenta su concepto de hábitus, en donde presenta la sociedad como un campo de juego en donde existen reglas de juego y los sujetos o individuos están guiados por la posición dentro del campo de juego y las posibilidades de acción que les brinda su posición social. Es decir, que el hábitus se da como desarrollo de la estrategia de sus propias posibilidades. A este proceso lo va a denominar con el concepto de agente, como la capacidad o el punto en donde es capaz de solucionar la tensión entre individuo y sociedad. A través de la acción de la gente es donde se rescata la dimensión, invención y creativa del individuo y no solamente la percepción determinista de las reglas. El concepto de movimientos sociales hace referencia a una dinámica social específica en la que se agrupan un número de actores sociales que pueden ser sujetos, organizaciones, colectivos, etcétera, en donde a través de formas rudimentarias de organización social se identifican y tienen una identidad cultural, es decir, eh, algo que los hace sentir identificados de forma transversal y también abogan por un conflicto social, es decir, siempre están en tensión con alguna problemática social y la denuncia. Dentro de los movimientos sociales pueden haber organizaciones sociales, pero no constituyen un determinante de los movimientos, ya que las formas de interacción al interior de estos son más de manera orgánica, permitiendo una identidad más propia del movimiento, lo que no podrían tener
unas organizaciones, una interacción entre organizaciones. El autor Eduardo Lindero en su texto toma como punto de partida la relación que hace Parsons con respecto a las instituciones como el sistema, como esos sistemas estructurales en las cuales se le da sentido a la acción por medio de la interacción. Entonces, es aquí cuando despliega cuatro características de las instituciones. La primera de ellas, la norma o la regla, que da un marco al comportamiento a través del castigo y la recompensa. Un anclaje social que se refiere a estas estructuras, en el caso de Parsons, al sistema social, al sistema cultural y al sistema personal. El recurso de refuerzo y el grupo social de respaldo, que se refiere a la interiorización de este sistema de normas. También hace la referencia a las instituciones extractivistas como las que solo favorecen a una élite de la población, haciendo relación a la implementación de las instituciones en los estados latinoamericanos. Esta breve explicación del concepto del trabajo está sacada del texto El trabajo como objeto sociológico del autor José María Aguilar. Hace su recorrido del concepto del trabajo desde Grecia como el trabajo como sufrimiento hasta llegar a la ética protestante, en donde se fundan las bases de la concepción del trabajo como asalariado propio de las sociedades capitalistas. Es por esto que lo atribuye como un hecho social central transversal a todas las sociedades y no como una mera actividad humana propia de una perspectiva económica. Dentro de esta perspectiva sociológica que trata al trabajo como una categoría conceptual o un hecho social central, identifica dos enfoques importantes dentro de esta: la holística o las teorías intermedias. La holística se refiere a estas teorías de gran bagaje que intentan establecer reglas generales de la sociedad o estudiar la sociedad en su totalidad, y las sociologías especializadas, que vienen siendo estas teorías de alcance intermedio en las cuales se fijan relaciones entre conceptos más contextualizados y teorías de largo alcance. Fija dentro de este perspectiva del trabajo, dentro de la perspectiva sociológica, como una actividad en donde sus individuos aseguran su subsistencia y renuevan sus estructuras. Esto lo relaciona con la integración social. A diferencia de la perspectiva del trabajo como asalariado, en donde la conversión del capitalismo de producción a capitalismo de consumo se refiere a que antes el trabajo determinaba la construcción de la identidad y ahora es los patrones de consumo los que marcan esa identidad cultural. Es así como dice que eh, se aboga por mantener las sociedades pero no la humanidad. Es por esto que es de vital importancia el estudio del trabajo con interdisciplinaridad y enfoques que inviten a ampliar el concepto en su contexto, en las repercusiones de los diferentes estadios de la sociedad.